Piensa conmigo, mi querido hermano y mi querida hermana, en un objeto que trasciende la historia y el tiempo. Un objeto tan misterioso y al mismo tiempo tan sagrado que durante siglos fue considerado la máxima expresión de la presencia de Dios entre los hombres. Imagina un cofre revestido de oro puro, llevado sobre los hombros de sacerdotes ungidos, y tan santo que tocarlo con manos no autorizadas significaba la muerte instantánea. Este es el Arca del Pacto. Hoy no solo vamos a estudiar su historia, sino que vamos a profundizar en sus secretos más ocultos y en su significado espiritual que resuena hasta nuestros días. Pero quiero hacerte una promesa. La revelación más profunda y poderosa sobre el arca solo será compartida al final de este estudio. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque estoy convencido de que el Espíritu Santo usará este mensaje para hablar de forma poderosa y transformadora a tu corazón. La paz del Señor Jesucristo, que las bendiciones del Altísimo sean derramadas sobre tu vida y tu familia en este momento. Que este sea un tiempo de verdadera edificación, de revelación y de un despertar espiritual que te lleve a un nuevo nivel de fe. Es una alegría inmensa tenerte en nuestro canal Cuentos de la Biblia. Prepara tu corazón, porque hoy exploraremos juntos la historia de uno de los utensilios más extraordinarios de la Biblia. Y estoy seguro de que la verdad de Dios traerá una nueva dimensión a tu vida espiritual. Antes de comenzar este viaje, quiero hacerte una invitación que nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más y más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Deja tu me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. ¿Qué esperas aprender sobre el Arca del Pacto? Te prometo que, al final, tu visión sobre este objeto sagrado se ampliará tanto que podría cambiar la forma en que comprendes toda la narrativa bíblica. La primera mención al Arca del Pacto surge de forma detallada y precisa en las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo 25, 10-22, el Señor no dejó lugar a dudas. Él describió cada detalle. La construcción en madera de acacia, un material ligero y resistente, el revestimiento meticuloso en oro puro, por dentro y por fuera, simbolizando la pureza y la gloria de Dios. La tapa de oro macizo, conocida como propiciatorio o el asiento de la misericordia, sobre la cual había 2 querubines, seres celestiales de oro, con las alas extendidas y los rostros vueltos el uno hacia el otro en reverencia y adoración. Era sobre esa tapa, entre los querubines, donde Dios prometió encontrarse con Moisés y hablar con el pueblo de Israel. Piensa en esto. No era solo una caja, sino el punto de convergencia entre el cielo y la tierra, el eslabón entre el Creador y la criatura. El teólogo e historiador Rodrigo Silva, en sus estudios, nos recuerda que a diferencia de los pueblos paganos que creaban ídolos para habitar sus templos, el Dios de Israel no necesitaba un ídolo. El arca no era un ídolo, era el trono simbólico del Señor, una señal visible de su presencia invisible, y dentro de ella se guardaban 3 elementos, cada uno con un significado espiritual profundo: las tablas de la ley, que representaban la palabra eterna de Dios y el fundamento de su justicia; la vasija de oro con el maná, que recordaba la provisión diaria y sobrenatural de Dios en el desierto, una señal de su cuidado constante; y la vara de Aarón que floreció, que sirvió como confirmación divina de la elección de Aarón para el sacerdocio, mostrando la autoridad espiritual que Dios había establecido.
Cada elemento no era un simple recuerdo, sino un testimonio vivo del pacto entre Dios e Israel. La ley como base de la justicia, el maná como prueba de la provisión y la fidelidad, y la vara como señal de la autoridad y la elección divina. Esto nos lleva a una profunda reflexión. Si el arca representaba la presencia de Dios, ¿cómo buscamos nosotros esa presencia hoy? Llevamos la palabra de Dios, el sustento espiritual y la autoridad divina dentro de nuestros corazones como un testimonio vivo de este pacto. Responde aquí en los comentarios: Señor, quiero ser un verdadero portador de tu presencia. Durante el largo y desafiante viaje por el desierto, el arca desempeñó una función central y vital. Cuando el pueblo de Israel desarmaba el tabernáculo para seguir su viaje, los sacerdotes levitas, debidamente preparados y santificados, llevaban el arca al frente de la multitud. Era la brújula espiritual del pueblo, mostrando que no era Moisés ni Josué quienes los lideraban, sino el propio Dios. En Números 10, 33, 36, leemos la poderosa oración que Moisés pronunciaba cada vez que el arca partía. Levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando el arca reposaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares y millares de Israel. Percibe la belleza y la profundidad de esto. La presencia de Dios era el verdadero centro de su vida, el punto de partida y de llegada, su guía y su protección. ¿Cuántas veces en nuestro propio caminar intentamos seguir solos, confiando solo en nuestra fuerza, nuestra sabiduría o nuestros recursos humanos? La historia del arca nos recuerda de manera contundente que sin la presencia de Dios al frente, todo esfuerzo es en vano. Es el Señor quien abre el camino, quien nos guía y quien nos protege, y este poder se manifestó de forma aún más extraordinaria al llegar a la tierra prometida. En Josué 3, 7, 17, el Señor dio una orden clara. Los sacerdotes debían llevar el arca al frente, y tan pronto como sus pies tocaran las aguas del río Jordán, el río se abriría. Y fue exactamente lo que sucedió. El río Jordán dejó de fluir, las aguas se acumularon y el pueblo cruzó en tierra seca. El arca no era solo un símbolo, sino el instrumento de la manifestación del poder de Dios. El Jordán, en este contexto, representa los obstáculos que se levantan delante de nosotros, barreras que parecen infranqueables. Pero cuando la presencia de Dios va adelante, ningún río, ninguna dificultad puede detenernos. ¿Estás enfrentando algún Jordán en tu vida? Una puerta cerrada, una situación imposible, una lucha que parece no tener fin. Debes saber que si el Señor va delante, el río se abrirá y tú pasarás en seguridad. Deja en los comentarios: creo que el Señor abre el camino delante de mí. Poco después, en la conquista de Canaán, el arca fue nuevamente el centro de un milagro. En Josué 6:1-20, Dios ordenó que el pueblo marchara en silencio durante 6 días alrededor de Jericó, llevando el arca. Al séptimo día, después de 7 vueltas, al sonido de las trompetas y del grito del pueblo, los muros de la ciudad cayeron por tierra. No fueron armas humanas o estrategias militares, sino la obediencia y la presencia del Señor las que derribaron lo que parecía inexpugnable. Aquí aprendemos una lección crucial. No son nuestras propias fuerzas o estrategias las que nos garantizan la victoria, sino la presencia de Dios en medio de nosotros. Amado hermano, amada hermana, yo declaro sobre tu vida que todos los muros de impedimento, las fortalezas de oposición y las barreras que se han levantado en tu camino caigan por tierra en el nombre de Jesús, porque donde la presencia de Dios está, ninguna fuerza puede resistir. Lamentablemente,
el arca no siempre fue tratada con la reverencia que merecía. Hay un episodio dramático en 1 Samuel 4, donde los israelitas, viviendo en desobediencia, llevaron el arca al campo de batalla contra los filisteos como si fuera un amuleto mágico, una garantía automática de victoria. Sin embargo, por vivir en pecado, el Señor permitió que el arca fuera capturada. Esta tragedia sacudió a Israel y reveló una poderosa verdad. La presencia de Dios no puede ser manipulada. El arca no era un talismán, era el símbolo de un pacto que exigía obediencia y santidad. Esta historia nos enseña algo muy importante para nuestra vida espiritual hoy. ¿Cuántas personas intentan usar la fe como un amuleto, repitiendo palabras vacías sin vivir la verdad del Evangelio, esperando bendiciones sin compromiso con la obediencia a Dios? El arca nos recuerda que la victoria solo viene cuando hay santidad, sumisión y temor al Señor. Cuando los filisteos capturaron el arca, pensaron que habían derrotado al Dios de Israel. En 1 Samuel 5, el arca fue colocada en el templo de su dios, Dagón. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído de bruces ante el arca. Al otro día, la estatua estaba destrozada, y plagas y tumores comenzaron a afligir las ciudades filisteas. Ellos rápidamente comprendieron que no podían retener el arca y la devolvieron. La presencia de Dios no puede ser ridiculizada ni subyugada. Él es soberano sobre todos los dioses y todos los pueblos. Vivimos en un mundo que a menudo desprecia y ridiculiza la fe cristiana, poniendo otros dioses e ídolos en el lugar del Dios verdadero. Pero la historia del arca entre los filisteos nos muestra que nadie puede burlarse de Dios y quedar impune. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de ser devuelta, el arca permaneció durante 20 años en la casa de Abinadab, en Kiriate Jearim, como leemos en 1 Samuel 7:1, hasta que el rey David decidió llevarla a Jerusalén, la ciudad santa. Sin embargo, en su primer intento registrado en 2 Samuel 6, cometió un grave error. El arca fue colocada en un carro nuevo, tirado por bueyes, en lugar de ser cargada por los levitas en los varales, como la ley de Dios ordenaba en Éxodo 25:12-15. Cuando los bueyes tropezaron, Usa, que guiaba el carro, extendió su mano para sostener el arca y fue fulminado por la ira de Dios. Este episodio nos enseña una verdad solemne e innegociable. No podemos servir a Dios a nuestra manera. David, un hombre conforme al corazón de Dios, necesitó aprender que la obediencia a la palabra es más importante que el entusiasmo o la buena intención. Después de comprender su error, David se arrepintió y en 1 Crónicas 15 convocó a los levitas para que el arca fuera transportada de la forma correcta. La obediencia trajo la bendición. El arca fue llevada a Jerusalén con alegría, cánticos y danzas. David, tomado por la presencia de Dios, danzó con todas sus fuerzas, mostrando que la verdadera adoración y alegría brotan de la obediencia al Señor. El punto más alto de la historia del arca ocurrió cuando el rey Salomón construyó el templo y la colocó en el lugar santísimo, como se describe en 1 Reyes 8. La gloria de Dios llenó el templo de una manera tan abrumadora que los sacerdotes no podían seguir ministrando. El arca era el centro de la manifestación de la presencia divina, el testimonio del pacto eterno de Dios con su pueblo. Pero el arca apuntaba a algo aún mayor: la ausencia del arca en el segundo templo, reconstruido después del cautiverio babilónico, fue una señal profética. El arca de madera y oro ya no era necesaria. La promesa de Jeremías 31:33 estaba por cumplirse. Haré un nuevo pacto. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. La nueva arca no sería hecha por manos humanas,
sino por el Espíritu Santo habitando en el corazón de los hijos de Dios. Y esa promesa se cumplió plenamente en Jesucristo. El evangelista Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, declara que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra original habitó significa tabernaculizó. Jesús es el verdadero tabernáculo. Si antes la presencia de Dios estaba asociada a un cofre de madera y oro, ahora se revela plenamente en él. Y aquí, amados, está nuestra gran revelación. El arca del Antiguo Testamento era una sombra. Cristo es la realidad. Los tres elementos dentro del arca apuntaban a él. Si el arca contenía las tablas de la ley, en 1900 Jesús tenemos la palabra viva de Dios grabada en nuestro corazón. Si en ella había el maná, en Jesús tenemos el verdadero pan que descendió del cielo, como él mismo declaró en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y si en ella estaba la vara de Aarón, en Jesús tenemos al sumo sacerdote eterno que resucitó y vive para siempre para interceder por nosotros. Cuando entendemos esto, valoramos la obra de Jesús y el privilegio de tener su presencia en nosotros. Así, como el arca estaba en el centro del campamento de Israel y en el corazón del templo, Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Nada puede ocupar ese lugar. Si estás de acuerdo, escribe en los comentarios: Jesús es el centro de mi vida y de mi casa. La historia del Arca del Pacto nos lleva a una verdad incontestable. Dios siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. En el pasado, esto se manifestó a través del Arca. Hoy se cumple en Cristo y en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, no podemos vivir de forma superficial o fría en la fe. Necesitamos andar en santidad, en vigilancia y en total entrega, porque llevamos en nuestros corazones el mayor tesoro, la presencia del Dios vivo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad que es la palabra de Dios. Esto mostrará tu compromiso de caminar con Cristo todos los días. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, no pierdas más tiempo. Hoy es el día. Abre tu corazón, reconócelo como tu Señor y Salvador y permite que Él habite en ti. Y si ya eres cristiano, reafirma tu fe. Busca una iglesia, conéctate con otros hermanos, crece en la palabra y vive como un verdadero templo del Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video edificó tu vida, suscríbete al canal Cuentos de la Biblia, deja tu me gusta, compártelo con tus amigos y activa la campanita. Que la paz del Señor Jesucristo llene tu vida y tu hogar. Que la presencia del Espíritu Santo sea constante en tu corazón y que vivas cada día con la certeza de que la mayor alianza ya fue establecida en la cruz, a través de la sangre preciosa de Cristo. Hasta el próximo video, en el nombre de Jesús. Amén.